Muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más en este su programa, Charlas Magistrales de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. El día de hoy tenemos una invitada espectacular. Es una juzgadora con más de 25 años de experiencia en materia penal. Es juez del nuevo sistema penal y además, bueno, es una mujer que se ha dedicado al estudio de la perspectiva de género, que tiene obra escrita en este sentido, un libro denominado Justicia con perspectiva de género para mujeres criminalizadas. Pues es una gran amiga a la que en lo personal aprecio y aprecio mucho, pero además es una mujer que ha unido teoría y práctica a través de la docencia, a través del estudio de todos estos temas que involucran la criminalización de las mujeres y por supuesto ha unido la práctica que como juzgadora le han dado estos 25 años en el Poder Judicial de la Federación. Ella es jueza del nuevo sistema penal acusatorio en el estado, jueza de distrito en el estado de Aguascalientes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un placer tener hoy a la juez de distrito, Beatriz Eugenia Álvarez Rodríguez. Betty, un placer que estés con nosotros. Beatriz Eugenia Álvarez Rodríguez es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, maestra en Derecho Civil y doctora en Ciencias Sociales y Humanidades por la misma Casa Mater, maestra en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, maestra en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede académica de México, maestra en Derecho Global y Democracia Constitucional por la Universidad de Génova, doctora honoris causa por la Universidad Privada de Ica, Perú, y doctora en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Guanajuato. Inició su carrera judicial en el Poder Judicial de la Federación en el año de 1998, donde ha ocupado diversos cargos. Actualmente es jueza de distrito especializada en el sistema de justicia penal acusatorio en el estado de Aguascalientes, ratificada con el Consejo de la Judicatura el 21 de septiembre del 2022. Ha impartido cátedra en diversas universidades privadas del país, en la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sede Aguascalientes, y en el entonces Instituto de la Judicatura Federal, sede Aguascalientes y sede central. Pues como hemos señalado, es para nosotros un verdadero placer, un gusto tener con nosotros a una gran juzgadora, a una mujer con, como hemos señalado en la presentación, una gran experiencia jurisdiccional que ha dedicado su vida precisamente a la impartición de justicia y que bueno, es una juez que está pues prácticamente muy involucrada, juez de distrito especializada en el sistema de justicia penal acusatorio y tiene su residencia en la ciudad de Aguascalientes. Nos da un gusto enorme recibir a la juez Beatriz Eugenia Álvarez Ramírez para platicar de un tema que por supuesto nos interesa a todos, el tema relacionado con la justicia para las mujeres criminalizadas. Un tema pues un poco triste, un poco cruento, pero bueno, ¿quién mejor? ¿Quién mejor que la juez Beatriz Eugenia para hablar de este tema que ella domina y conoce de primera mano? Muchísimas gracias, Betty, por aceptar estar con nosotros en el programa. Bienvenida. Muchas gracias, querida ministra Margarita Luna Ramos. Para mí es un honor estar en el programa y que me haya invitado para reflexionar acerca de este tema tan importante, tan delicado y también tan invisibilizado, porque la justicia con perspectiva de género pues se visibiliza muy bien para las víctimas, pero muy pocas veces para las mujeres que han participado o probablemente participado de algún hecho delictivo. Sí, y como lo he señalado, ¿quién mejor que tú que cotidianamente estás impartiendo justicia en esa materia y que por supuesto debes de tener unas experiencias increíbles en el tema? Y que además escribiste un libro hace poco que tuve el honor de presentarte precisamente en materia de perspectiva de género.
por todo esto, pues gracias por estar con nosotros. Y bueno, vamos a entrar en materia porque el tiempo se nos va como agua. Lo primero que te quiero preguntar, Betty, es, ¿tú pensarías que la mujer es vulnerable en el derecho penal? Sí, considero que sí. Este es una pregunta toral para abordar el tema, porque generalmente no nos detenemos a pensar acerca de las cuestiones que giran en torno a las mujeres, como por ejemplo la feminización de la pobreza, como ser madres o cuidadoras de personas de la tercera edad, de personas enfermas o de sus propios hijos, de tener un rol, digamos, vulnerable en la sociedad. Entonces, cuando las mujeres se encuentran inmiscuidas en un proceso penal, no se visibilizan todas estas circunstancias, todas estas categorías sospechosas y puntualizar aquí pues que la categoría sospechosa es como se estableció en el protocolo que usted tuvo a bien dirigir en su momento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el protocolo para juzgar con perspectiva de género, son focos rojos que debemos observar las personas juzgadoras. Son focos rojos las categorías sospechosas para advertir cuando una persona es vulnerable. Y una de esas categorías precisamente es el género, es ser mujer. No significa que solamente por el hecho de ser mujer, pero hay que advertir si por el hecho de ser mujer se encuentra en una categoría sospechosa y por tanto en estado de vulnerabilidad. Y además habríamos que agregar o analizar con interseccionalidad, es decir, si se agregan otras categorías como ser indígena, ser menor de edad, estar en estado de pobreza, etcétera. Y todas estas circunstancias, lamentablemente, lo que yo he advertido en el derecho penal, se invisibilizan, no se analiza con perspectiva de género, como lo decía hace un momento. Hay protocolos ya para esa circunstancia, para abordar las cuestiones de perspectiva de género, pero se abordan desde el punto de vista de la mujer como víctima del delito. ¿Por qué? Porque no se le percibe a la mujer, precisamente por los estereotipos de género y por esa... Es algo justo que te quería preguntar. Esto del género, desde luego todos sabemos que es una cuestión pues meramente cultural, es algo que se va dando a veces sin darse cuenta. Y bueno, gracias precisamente a todos estos movimientos feministas que se han dado, pues es que se ha ido tratando poco a poco de visibilizar todos estos problemas, de sacarlos pues a flote para que se entiendan y se corrijan, que en un momento dado esa es la idea. Pero todos estos roles de género, estereotipos, las decisiones judiciales, ¿cómo impactan? ¿Cómo impactan en materia de género? ¿Cuál es tu idea al respecto? Impactan, siguen impactando a pesar de que hemos avanzado un poco como sociedad y hemos avanzado mucho en materia de protocolos y en materia de determinaciones jurisdiccionales, sobre todo las determinaciones que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que debo decirlo, son muy didácticas las resoluciones en los últimos años, porque nos va desmenuzando poco a poco, pues, qué es perspectiva de género, qué es género, cuáles son los roles o los estereotipos. Son muy didácticas esas resoluciones. Sin embargo, no obstante eso, todavía no permea, no solamente, ya no digo en toda la sociedad, aún no ha permeado todavía a nivel de personas juzgadoras, todavía hay resistencia a la perspectiva de género. Esto pues en razón a lo mejor no solamente de los estereotipos que cada una de las personas juzgadoras cargamos en lo personal, sino debo decirlo también porque juzgar con perspectiva de género además no es una cosa sencilla cuando no se ha tenido el análisis y el estudio y la preparación y a lo mejor la mente abierta para juzgar con perspectiva de género. Y precisamente esos roles o esos estereotipos son los que hacen que las personas juzgadoras no apliquemos la perspectiva de género a favor de las mujeres, en este caso a favor de las mujeres criminalizadas. ¿Por qué? Porque se espera de la mujer conforme a los estereotipos que tenemos como sociedad, que los estereotipos son dice Gloria Pollato, es una jueza conocida en España, que son guiones del comportamiento que debemos de tener las mujeres. Pero esos guiones de comportamiento afectan más a la mujer que al varón,
porque de la mujer se espera recato, se espera complacencia, se espera una sumisión, sacrificio, se espera también además que sea la cuidadora, sí, y entre otros también que tiene el rol de cuidadora y el rol de garante de la honorabilidad de la familia. Entonces ella tiene que cuidar que el esposo no delinca, y si lo permite, pues entonces ella es una mala mujer, ¿no? Y ya entramos en otro tema de malas mujeres. Pero esto cómo impacta, porque entonces se le criminaliza más a la mujer que al hombre, porque de ella se espera un rol diferente que el hombre, se espera de ella bondad, se espera de ella un comportamiento fuera de serie, un comportamiento honorable. Entonces, cuando presuntamente delinque, pues es todo el rigor de la ley y sin visión de género, de perspectiva de género. Sí, no, me parece muy cierto y muy correcto todo lo que has afirmado, que desafortunadamente pues es una situación que a veces la gente no se percata. ¿Por qué? Porque viene de una costumbre ancestral en el que se establecieron los roles para los hombres y para las mujeres de tal manera que es muy natural que se le exija a la mujer cuidadora de la casa, de los hijos, de las personas mayores, de los enfermos, de las personas con algún problema de discapacidad. Pero también hay otra situación que pues a mí en lo personal me impacta mucho. Hace ratito mencionabas que se les da a las mujeres incluso como la obligación de cuidar de la buena conducta de los miembros de la familia. Entonces aquí, ¿tú consideras que las mujeres de veras deben ser garantes de la buena conducta de la familia? Bueno, y hablamos de toda la familia, hijos, hermanos, marido, y que esto influya en un ámbito de persecución penal. Sí, definitivamente sí. Sí se le asigna ese rol a la mujer, se espera de ella que cuide, que sea garante de la buena conducta de los miembros de su familia, principalmente del marido, también de los hijos, pero principalmente del marido. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Cuando el marido delinque, si delinque hacia afuera, bueno, y en su domicilio, por ejemplo, guarda armas, guarda drogas, o algún otro objeto ilícito, o comete cualquier otro tipo de delito, pues se espera de ella entonces que no se lo permita. Y al no permitírselo, y al permitírselo más bien, entonces a ella se le señala también como partícipe, y no con una participación baja, sino al igual que el marido. Ella estaba ahí para proteger a la familia, para proteger a los hijos, y en realidad no lo hizo. Peor se pone la situación cuando se trata de delitos de violencia infantil, en donde el marido golpea a los hijos, porque entonces a ella se le reprocha y se le dice que es una mala madre, porque no protegió, no garantizó esa integridad de esos hijos, cuando en realidad se está invisibilizando su rol de víctima, porque en realidad ella también es una víctima. Pasamos desapercibido. Seguramente también sufre de maltrato. Claro, una persona violenta no solamente va a violentar a los hijos, violenta generalmente también a la mujer. Y ella estaba amenazada, incluso sabiendo que si actúa de alguna manera, pues corre peligro de muerte tanto ella como sus hijos. Y se pasa desapercibido eso, que ella también es víctima, y el rol de víctima no solamente se invisibiliza, sino que a ella se le pone sobre la mesa como victimaria también, por no atender a ese rol de garante que tiene. Entonces sí es un problema. Pero además es como si yo voy a ser responsable de la conducta de mi marido y de la conducta de mis hijos, por no haberlos educado adecuadamente o por no hacerles ver los errores durante la convivencia cotidiana, pues quiere decir que estamos en una falta constitucional muy grande, no solamente con perspectiva de género, sino que estamos hablando de penas trascendentales que son prohibidas por el 22 constitucional. O sea, la persona que delinque es el marido. ¿Qué culpa tiene la esposa? Si la estoy culpando nomás por el hecho de ser la esposa, bueno, pues quiere decir que es una pena trascendental que evidentemente la Constitución no acepta. Y si se trata de los hijos, igual. Entonces, claro, esa es ¿a qué grados llegamos? Esa es una visión incluso que me parece interesante, porque
muy pocas personas lo visualizan así, de esa manera, y tampoco, mucho menos como una pena trascendental, pero que en realidad, como dice, pues sí lo es, porque se le está responsabilizando de la conducta de otros. Lo que no sucede a la inversa. Si la mujer delinque, es ella sola. Claro, claro. No, y si el marido del hijo pues es mayor de edad, él es responsable de sus actos. Si el hijo está siendo imputado de algo, pues es también porque seguramente pues ya es un adolescente o un mayor de edad. Entonces, ¿por qué la mamá va a estar involucrada en este tipo de conductas, no? Sobre todo si son mayores de edad. Pero bueno, es parte precisamente de esta cultura patriarcal que hemos venido desarrollando durante siglos y que bueno, no es fácil borrarla de un plumazo, que se ha trabajado mucho para ello y que también debemos reconocer se ha avanzado, pero no lo suficiente como para que estas prácticas desaparezcan o realmente como debiera de ser, ¿no? Que se juzgue a quien es responsable y que no se responsabilice a la mujer por el hecho de ser la educadora de los hijos, que ya desde ahí partimos de una situación también de cuidados en lo que se le está imputando una situación que es responsabilidad de padre y madre, no solo de ella. El cuidado, la educación de los hijos tiene que ser compartido. Pero esto es cuando quienes delinquen son los hijos, o es el esposo, es la familia que de alguna manera se entiende que depende de ella. Pero ¿qué efectos? Fíjate, yo creo, supongo que tú has de haber tenido pues muchos asuntos en los que puedes ver este tipo de problemas. ¿Qué efectos tiene el encarcelamiento de las madres de niñas, niños o adolescentes? ¿Qué pasa con ellos? ¿Cuál es la repercusión de una situación de esta naturaleza donde la madre pierde la libertad y los niños dónde quedan, con quién quedan? ¿Qué pasa con ellos? Esa es una situación delicada para los hijos, basándonos en el interés superior de los niños, niñas, niños y adolescentes, que también es invisibilizada por las personas juzgadoras, porque se corre el riesgo, pienso, de pensar que podemos llegar al extremo de decir, bueno, es que por el simple hecho de que es mamá de niños pequeños, entonces eso significa que no vamos a juzgarla. No, no significa eso, significa que analicemos el entorno, el contexto de las mujeres, el rol de madres, el rol de cuidadoras. ¿Para qué? A la hora de imponer una medida cautelar o incluso una pena de prisión. Porque sí hay una afectación grave para estos pequeños, y la afectación por ejemplo, es que... una medida cautelar en estos casos, ¿cuál sería la diferencia, por ejemplo, con un padre, por decir algo? ¿Cuál sería la diferencia con una madre de niños pequeños? Ajá, bueno, aquí sería, claro, tenemos sin pasar desapercibido y realizando el test de proporcionalidad que nos exige la norma en la aplicación de una medida cautelar. Supongamos que es un delito en el que se pide una prisión preventiva justificada. Bueno, aquí tenemos que analizar varias circunstancias. Si hay riesgo de sustracción porque no tiene arraigo o hubo falsedad en el domicilio, o por ejemplo si hay riesgo para las víctimas o riesgo de que el proceso no se lleve a cabo, una serie de factores. Pero la diferencia es que en este caso además tenemos que analizar y debemos de visibilizar también la circunstancia de que sean madres y que sean madres de niños pequeños y que estén al cargo de esos niños pequeños, porque encarcelada la mujer, esos niños quedan desamparados. No hay ya quien los proteja, eso por una parte, pero por otra también hay que tomar en consideración que hay una afectación emocional y psicológica casi irreversible, la separación, sobre todo para los niños muy pequeños con la madre, y de esto ya hizo un análisis la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el amparo en revisión 644/2016, en donde hizo un análisis de la repercusión que se tiene emocional por parte de los pequeñitos cuando se les separa de la madre, y tiene una repercusión grande, una separación pequeña, pero para poner de ejemplo, una separación pequeña, pero se vuelven a reencontrar inmediatamente, puede tardarles en sanar hasta 6 meses. Entonces, una separación definitiva les implica un daño casi irreversible, difícilmente reparable, que lo pueden ir arrastrando incluso hasta la adultez, que los puede hacer
caer en adicciones, etcétera. Entonces, todo eso lo debemos de tomar en consideración a la hora de resolver una medida cautelar. Si definitivamente pues hay riesgo de sustracción grande, pues no habrá otra más que la reclusión, pero si hay posibilidad de tener a esa persona visible en el proceso, que haya garantía de que ella puede estar en el proceso, pues una medida cautelar de presentación periódica me parece suficiente como para darles la oportunidad de no descuidar esa parte. Esto quiero hacer hincapié en que no significa que se les deba de tratar solamente por el hecho de ser mujeres y por ser madres, con un raso totalmente diferente al hombre, que implique un beneficio para ellas, porque no es así. Implica analizar esas circunstancias específicas que generalmente no tienen los hombres, porque ahora me viene a la mente un asunto de un varón que estaba siendo procesado, pero él estaba a cargo de su pequeña, una pequeñita de edad como menos de 5 años, porque la señora ya no estaba al cargo de la niña, se había ido. Y entonces tomé en consideración que era el único cuidador a cargo de la niña y analicé con perspectiva de género el asunto, pues para que él no estuviera privado de su libertad y para que pudiera seguir al cargo de la niña. También es muy interesante. Cuando hablamos de perspectiva de género, desde luego que como tú bien lo señalaste, el grupo que realmente resulta vulnerable es el de las mujeres, pues por cuestiones de cultura. Pero hay ocasiones en que también a los señores, y ahorita estás poniendo un caso específico donde se le aplica perspectiva de género a un varón. O sea, de lo que se trata es precisamente de la protección de esos grupos vulnerables, que en este caso lo serían pues precisamente sus pequeños, ¿no? Los niños chiquitos que quedan desamparados, ya sea de la madre o del padre, cuando son los que en un momento dado están al cargo de ellos. Y eso es muy importante porque siempre se ha pensado que se trata de darle la razón a la mujer por el simple hecho de ser mujer, y no es cierto, no es cierto, se trata precisamente de fomentar la igualdad, la no discriminación, la protección de grupos vulnerables. Esa es realmente la razón de ser. Y pusiste un ejemplo que viene muy al caso para señalar también este tipo de cuestiones. Pero hace poco platicábamos que presentaste un libro muy interesante, muy interesante, relacionado precisamente con la justicia, con perspectiva de género, y pues de lo que es tu materia, de las mujeres criminalizadas. ¿Por qué? Pues porque es lo que estás viendo diariamente, casos y casos de mujeres y hombres, por supuesto, pero en este caso concreto era con dedicatoria para ellas, porque se ven mucho más afectadas que los varones. Pero aquí tratabas, recuerdo, un tema muy importante que me encantaría que platicaras con nuestro público, que es la feminización de la pobreza y cómo impacta en la criminalización de las mujeres. Sí, ese es un tema también muy importante, porque dirán, bueno, pues, ¿qué es la feminización de la pobreza? La pobreza puede abarcar tanto hombres como mujeres, pero en realidad impacta más en la mujer. ¿Por qué? Porque incluso se dice que la mujer es la más pobre entre los pobres, porque para ella no solamente es la pobreza que ella carga, sino además con el rol de cuidadora y con el rol de madre, esa pobreza le impacta a ella y a sus hijos, porque no es solamente tratar de obtener el pan de cada día para ella, sino tratar de obtenerlo para sus hijos, a quienes ella cuida y de quienes es responsable. No digo que los padres no lo sean, pero generalmente la carga o el rol de cuidadoras está a cargo de las madres, más que al cargo de los padres. O sea, eso es algo que se ha venido desarrollando a través de los años, y que ese es el rol que generalmente ejerce la mujer. Además, bueno, pues que es un rol que nosotras mismas asumimos, ¿no? El cuidado de los hijos. La mujer tiene poco acceso o a veces nulo acceso a recursos económicos, a recursos escolarizados, a la capacitación, a abrirse camino para poder ser independiente económicamente y para poder sufragarse sus propias necesidades económicas y las de su familia. Pero el hecho de que se encuentre en un estado de pobreza, además,
y eso también tenemos que visibilizarlo cuando analizamos cada asunto, pues impacta en los hechos en los que pudiera ser partícipe, porque generalmente se le recluta, a ver, no sé que estás pobre, y entonces los grupos delictivos las utilizan a ellas como el último eslabón de la cadena delictiva, sabiendo que tienen la necesidad de proporcionarles los alimentos a sus hijos, y de que además son personas pobres, sin conocimientos, sin estudios, y las reclutan como a veces como mulas para ocultar la droga, para introducirla a los cerezos, o para guardar armas, o para guardar personas en su domicilio, privadas de su libertad, y ellas son las primeramente expuestas. No digo que no hayan delinquido, no digo que no sean responsables, pero sí que se analice cada caso concreto, sobre todo a lo mejor incluso en la aplicación de las penas, porque hay que tomar en cuenta que generalmente ellas, no digo que siempre, pero generalmente no incurren en delitos de hechos violentos. Entonces, todas esas circunstancias, tomarlas en consideración, porque la feminización de la pobreza sí influye también en la criminalización, en que ellas sean partícipes, y en la criminalización, porque al carecer de recursos suficientes, pues no pueden acceder muchas veces a una justicia digna. Sí, es totalmente cierto. Al carecer de recursos, de preparación y verse en la necesidad muchas veces de darle pues el sustento a su familia, a veces pues encuentran el lado fácil para obtener dinero, y pues no miden las consecuencias de que esto más adelante pues repercute muchísimo en la familia. Entonces, ese es realmente un problema muy, muy serio. Y ya cuando están en situación carcelaria o en un proceso penal, pues evidentemente, pues ya tienen que salir adelante en ese proceso para poder retornar con su familia, y no es nada fácil. El camino de regreso luego implica muchísimos problemas de carácter jurisdiccional. Y no con los jueces, sino por ser un proceso penal. Pero bueno, el tiempo se nos está acabando. Rápidamente te preguntaría, para una respuesta muy rápida, ¿la mujer homicida en situación de violencia debe ser castigada con todo rigor de la ley o con perspectiva de género? Ese es un tema que abordo justamente en el libro, porque generalmente las personas dirían, sí, bueno, pues si mató a su esposo, por ejemplo, que es el caso que se analiza en el amparo en revisión 6181 diagonal 2016 por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dirían, pues sí, que se le aplique todo el rigor de la ley. Sin embargo, y así se hizo, en primera y en segunda instancia, e incluso en el tribunal colegiado también así se hizo, pero la Corte determinó, no, debió de haberse aplicado perspectiva de género, porque aquí se invisibilizó que ella denunció desde un principio e hizo patente que era víctima de violencia por parte de su marido. Él la golpeaba, la violaba, le tiraba la comida al piso, también violentaba a sus hijos, estaba amenazada de muerte, y se hace un estudio por parte de la Corte en el sentido de que las mujeres violentadas no fácilmente salen de una relación. Se piensa, ay, pues si ella puede salir de la relación, no salió porque no quiso, bien que le gusta. Y no, esa es una percepción equivocada. Ellas no salen porque están amenazadas de muerte, y saben que si intentan salir pueden ser privadas de la libertad, de la vida, perdón, ellas y sus hijos. En este caso, ella vio como única salida el fallecimiento o la muerte de su pareja, y eso solicitó a la Corte que se analizara toda la violencia y el contexto de violencia que había sufrido ella y sus hijos, para que se juzgara con perspectiva de género. Entonces, no es todo el rigor de la ley, sobre todo en un ambiente de violencia. No, bueno, quisiéramos seguir platicando contigo de tantos casos, de tantas experiencias, pero el tiempo se nos acabó, Betty. Simplemente agradecerte tu valioso tiempo, agradecerte tus conocimientos en la materia, la práctica que has tenido en ellos, y bueno, para despedir el programa yo te pediría un mensaje para nuestro público televidente, no sin antes agradecerte tu presencia. Al contrario, la agradecida soy yo, ministra, un honor haber estado con usted y con su público. Pues los invito a reflexionar acerca de la perspectiva de género, acerca de que las mujeres criminalizadas no son esas brujas malditas que todo el mundo piensa, que son personas vulnerables muchas veces, que tienen varias categorías de vulnerabilidad,
que deben de ser analizadas y juzgadas con perspectiva de género. Y los invito a leer el libro Justicia con Perspectiva de Género para Mujeres Criminalizadas, que además está disponible de manera gratuita en formato PDF en la página de la Escuela Judicial del Consejo de la Judicatura Federal. Muchísimas gracias, Betty. Te agradecemos infinitamente tu participación en este programa. Ha sido altamente ilustrativo. Gracias por cedernos tu tiempo. Gracias por compartir tus experiencias y tu conocimiento. Al contrario, gracias. Gracias con el corazón. Pues como han visto, hemos tenido la oportunidad de platicar con una juzgadora, pues que conoce desde sus entrañas el problema de la criminalización de las mujeres, que en un momento dado, pues ha tenido la posibilidad de saber cuáles son los verdaderos motivos que en un momento dado las incitan a delinquir, cómo en ocasiones son pues incluso culpadas por conductas que ni siquiera les pertenecen a ellas, porque son conductas que han realizado personas de su familia, como el problema de cuidados de los hijos únicamente se entiende que es responsabilidad de ellas, cuando todos sabemos que es de veras una delicia compartir los cuidados, la educación, compartir el crecimiento de nuestros hijos con nuestra pareja. Entonces, ¿quién mejor que la juez Betty para comentarnos de todo esto, que lo vive día tras día, dictando sentencias, dictando medidas precautorias, llevando procedimientos en materia penal que de alguna manera involucran a las mujeres? Muchísimas gracias, ha sido un placer escucharla y hemos aprendido muchísimo sobre perspectiva de género en materia penal. Gracias por su atención.